Un feliz sábado, apreciados hermanos, a cada uno de ustedes. En esta hermosa tarde de sábado vamos ya a culminar la última parte del capítulo 9 y también el último capítulo del libro titulado Cristo en su santuario. Bueno, recordemos que este capítulo se ha titulado El ministerio final de Cristo en el santuario celestial. Antes de empezar ya con la continuación del capítulo 9, vamos a realizar la primera oración. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta tarde porque nos acompañas y nos permites estar reunidos, ya sea físicamente o también a distancia, pero que de todas maneras este mensaje pueda llegar a nuestros hermanos, Señor, de diferentes lugares y que pueda ser compartido a muchas personas, porque los tiempos finales están cerca y ya no queda mucho tiempo por hacer la labor. Que podamos reflexionar sobre la cercanía de tu venida y que podamos, Señor, apresurarnos en culminar con tu obra. Acompáñanos, Señor, y todos sus favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar con la pregunta en la cual nos hemos quedado, previamente también recordando estas etapas del juicio divino. Nosotros hemos estado hablando durante estos capítulos sobre el juicio investigador. El juicio investigador debemos saber por cronología que se realiza antes de la segunda venida de Cristo. Es el periodo en el cual nosotros estamos actualmente. Ya el juicio comprobatorio, que es la siguiente fase, ocurrirá durante el milenio, donde van a estar los santos reinando en el cielo y van a estar viendo todos los libros, todos los registros y van a poder observar las acciones de las personas que se han salvado y de las que se van a perder. Y finalmente el juicio ejecutivo es ya lo que ocurre después del milenio, ya cuando Cristo viene por tercera vez y ya para dar la sentencia final. Ahí ocurre, ¿qué cosa? La destrucción de los impíos y bueno, los santos reinan ya para la eternidad. También el diablo es destruido juntamente con los demonios y bueno, ya es también la tierra restaurada completamente. Entonces, esas son las tres fases del juicio y eso quería justamente aclarar porque nosotros debemos saber el contexto en el cual estamos. Ahora sí, vamos a continuar con la pregunta número 8. Justamente vamos a hablar de lo que estuvimos viendo también en capítulos anteriores, un ritual que se hacía en el periodo sacerdotal, en el periodo del primer templo, del segundo templo, y tiene que ver justamente con el juicio que va a ocurrir, el juicio comprobatorio durante el milenio. ¿Y qué cosa va a ocurrir durante el milenio? Vamos a verlo ahorita. Pregunta número 8. ¿Qué culpas cargará Satanás? Vamos a hablar de este personaje. Creo que es muy conocido por cada uno de nosotros. Satanás, el adversario. ¿Qué va a cargar dentro de sí? ¿Qué culpas? ¿Y cómo se ilustraba este hecho? En el ritual del santuario del Antiguo Testamento. El santuario o el ritual típico. Porque el antitipo todavía no ocurre. Eso va a ocurrir en el milenio. Ya, entonces vamos a ver específicamente qué es lo que va a ocurrir con Satanás durante el milenio. En el servicio ritual típico, el sumo sacerdote, hecha la expiación por Israel, salía y bendecía a la congregación. ¿Esto en qué momento ocurría? Ocurría una vez al año en el gran día de la expiación. Una vez al año era esta fecha una fecha solemne. Ya eso lo hemos visto en los capítulos anteriores. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá, sin relación ya con el pecado, para salvar, para bendecir con vida eterna a su pueblo. Entonces, así como el sumo sacerdote se dirigía al pueblo de Israel, ¿para qué? Para bendecir. Así también Cristo va a llegar el momento en el cual va a salir, va a terminar su obra en el santuario y va a venir obviamente a llevarse a sus escogidos.
¿Con qué cosa? Con vida eterna. Así como el sacerdote, al quitar los pecados del santuario, los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, así también Cristo colocará todos esos pecados sobre Satanás, el originador e instigador del pecado. Entonces, aquí vamos a ver ya prácticamente el simbolismo entre el macho cabrío y Satanás, que son lo mismo. Por eso es que a uno no le debe parecer extraño si en el campo del ocultismo ve que la figura de Satanás es representada por el macho cabrío. Entonces, eso no debe ser ignorado por nadie, porque Satanás sabe que representa el macho cabrío y sabe cuál es el destino que tenía ese macho cabrío en el ritual típico y el destino que va a tener él en el futuro cercano, que va a ser en el milenio. ¿Qué más nos dice aquí? El macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada. Podríamos decir que tierra inhabitada es el desierto. Dejaban al macho cabrío en el desierto para que camine con el calor, se empiece a ahogar de calor y bueno, se muera, ¿no? Se muera, como cualquier cosa se muere en el desierto. Ese era el destino de este macho cabrío. Así también Satanás, cargado con la culpa de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitantes, y finalmente sufrirá la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a los impíos. Entonces ya en el milenio, pues Satanás se dará cuenta en su soledad, en su aislamiento, en esta tierra llena ya de destrucción, con los cadáveres tendidos, recién se pondrá a pensar y verá de que de nada ha servido rebelarse contra Dios, porque esa es la consecuencia de todo lo que ha hecho durante 6000 años. Así es, entonces justamente lo que se hacía en el ritual del santuario terrenal del Antiguo Testamento se va a cumplir en el milenio. Vamos a ver ahora, aquí tenemos las imágenes en las cuales se está comparando al macho cabrío que está en la tierra inhabitada, solo y vagando por el desierto. Y también vemos en la otra imagen que está Satanás. Podría decirse que está un poco desesperado por el hecho de que no ha podido lograr su objetivo y que prácticamente su destino final, que es la muerte eterna, está cercano. Entonces no sabe qué hacer, no sabe cómo ahora salirse con la suya, ¿no? Está ahí esperando a su pena final. Así es. Vamos con la pregunta número 9. Además de las acciones, ¿qué otras cosas se consideran en el juicio? Vamos a ver esto en las páginas 118 y 119, porque en el capítulo anterior estuvimos viendo de que hay libros en el cielo y que en estos libros están registrados las cosas buenas, las cosas malas, están registrados los nombres de las personas pues que se van a salvar porque han estado constantemente en comunión con Dios y han tratado de vencer todas las tentaciones que en el día a día han tenido que padecer. Bueno, además de las acciones, que es por lo cual se juzga, porque las acciones son cosas visibles que hace el ser humano, ¿qué otra cosa más se toma en cuenta para este juicio? Vamos a ver. ¿Qué pensamiento tan solemne? Día tras día que pasa a la eternidad, lleva consigo su caudal de anotaciones para los libros del cielo. Las palabras pronunciadas, los actos realizados, jamás pueden ser revocados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El conquistador más poderoso sobre la tierra no puede anular el registro de un solo día siquiera. ¿Quién habrá sido o quiénes habrán sido los conquistadores más grandiosos, poderosos de la tierra? Podríamos decir tal vez Nabucodonosor, Alejandro Magno, ¿qué más? Napoleón Bonaparte también lo podríamos incluir. Ni ellos, siendo seres humanos insignificantes como nosotros, han podido borrar
algo del registro que está en el cielo. Nada, absolutamente nada. ¿Qué más? Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros motivos más secretos, todo tiene su peso en decidir nuestro destino para dicha o desdicha. Aunque podemos llegar a olvidarlos, ellos testificarán para justificar o condenar. Entonces, por más que nosotros nos olvidemos con el pasar de los años, todo lo que hemos hecho y dicho y pensado también está ahí registrado en los libros del cielo. Así que, de verdad que si nos hemos olvidado de los pecados que hemos cometido, todavía estamos a tiempo para confesarlos, porque es cierto, nuestra mente, nuestra memoria no tiene tanto plazo, no es a tan largo plazo como para acordarte de algo que has hecho hace 20, 30 años, ¿no? Es muy difícil. Pero Dios de todas maneras nos da en estos momentos la oportunidad de arrepentirnos, de confesar aquello que nos hemos olvidado. Eso lo tenemos que arreglar de manera personal con Dios. Así que ahí hay que tener bastante cuidado entonces con lo que uno diga de acá en adelante, o lo que uno piense o lo que uno haga. Pregunta número 10. ¿Cómo se evalúa todo acto que cometemos? Eso está en las páginas 119 y 120. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto y hecho ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. Nosotros nos podemos dejar tal vez engañar por personas que aparentan ser buenas. Incluso caemos en las trampas, ¿no? Nos estafan, nos engañan, nos roban, ¿no? Pero Dios no se deja engañar por nadie, porque Dios ve algo que nosotros no vemos, y eso es el corazón de las personas. Dios es capaz de ver el corazón de las personas, que es representado por los pensamientos y las intenciones de las personas. Entonces a Dios nada se le escapa. Y algo que lo ayuda es el registro que he estado llevando con la ayuda de los ángeles. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por seres corruptos de corazón, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Dios puede leer y puede saber lo que has hecho durante toda tu vida con solo observarte una vez. Así como cuando Jesús vio solamente una vez a la mujer samaritana y ya supo cuántas parejas tuvo esta mujer samaritana, qué es lo que hizo a lo largo de su vida. Lo vio rápidamente. Entonces ella creyó que él no iba a enterarse de nada, pero al final Jesús sabía bastantes cosas de la mujer samaritana. Es porque el Señor es capaz de leer los corazones y saber la vida de las personas. Y aparte, algo que no está aquí, es que también se evalúa todas las acciones con una norma que domina todo el universo. Y esta norma es pues los 10 mandamientos, el decálogo. Entonces, justamente como lo dijimos en el capítulo 8, no hay que descuidar la obediencia a la ley de Dios. Nosotros podremos, a nuestra conveniencia, decir que la ley de Dios ya se quebrantó o ya se eliminó, se anuló hace muchos años, hace varios siglos atrás, y que como estamos en la época moderna, pues ya eso no importa, esa ley ya es obsoleta. Pero en realidad, Dios, al ser un ser eterno, al tener muchos siglos de existencia, Dios, y al ser justo, entonces obviamente su ley también será eterna y también será justa. Entonces no debemos olvidar eso, porque la ley de Dios va a ser lo que va a regir en el juicio, lo que está rigiendo en el juicio investigador y también en el futuro. Pregunta número 11. Dos obras de Cristo tienen igual valor en el plan de salvación. ¿Cuáles son? Hay dos obras que ha realizado Cristo y que tienen el mismo valor y que están dentro de este plan de salvación. Y son muy importantes, ambas. No es que una obra de Cristo sea más importante que la otra. No, las dos tienen el mismo valor. Vamos a ver cuáles son aquellas obras que tienen el mismo valor. La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz.
Entonces, ¿cuáles son las dos obras? La intercesión de Cristo y la muerte en la cruz. Estas dos obras, porque era necesario que Cristo muriera. Si no moría Cristo, no podría haber ascendido al cielo ni habría estado hasta ese momento intercediendo por nosotros. Entonces, tenía que cumplir una obra para poder cumplir la otra obra, porque es un plan. Y los planes pues tienen etapas, tienen fases. Entonces, todas las fases se tenían que cumplir sí o sí. Entonces, estas dos obras tienen la misma importancia. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra, para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Entonces, Jesús ha sido el primero en morir por cada uno de nosotros y el primero en ascender al cielo sin pecado, un ser humano sin pecado. ¿Por qué digo como ser humano sin pecado? Porque Cristo pues tomó nuestra humanidad y fue el primero que al tomar nuestra humanidad y no tener pecado, fue el primer ser humano en ir al cielo sin pecado y que después pasó a la siguiente etapa, que es la intercesión por cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a ver acá. Bueno, eso está en Hebreos capítulo 6, versículo 20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener un discernimiento más claro de los misterios de la redención. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El precio infinito ha sido prácticamente la sangre de Cristo. El sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. En este caso, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros deberíamos haber muerto. Ni Adán ni Eva, que fueron los primeros en pecar, en desobedecer a Dios, ni siquiera ellos podrían haber sido salvos. De frente hubieran muerto, tanto físicamente como espiritualmente. Pero ¿qué pasó? Según el plan de salvación, ellos tenían la esperanza de que alguien, un redentor, viniera para salvarlos a ellos por su desobediencia y también a cada uno de nosotros. Entonces, gracias a la sangre de Cristo, nosotros hemos sido redimidos y pues podemos alcanzar la vida eterna. Entonces, qué justa es la ley de Dios, ¿no? Y qué también radical es la ley de Dios, porque debimos haber muerto. Jesús abrió el camino al trono del Padre y a través de su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan a Él con fe. Entonces, antes se hacían los sacrificios de los corderitos para que las plegarias, las oraciones vayan a Dios, los pedidos vayan a Dios. Pero ahora ya no es necesario matar a un corderito. Ahora simplemente tienes la facilidad de poder acercarte a Dios simplemente con la oración, sin necesidad de confesar tus pecados a un ser humano como un sacerdote, como lo hacen en otras religiones. No, ya no se puede hacer eso. Simplemente es la oración. Y eso es gracias al sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Pregunta número 12. ¿Cómo vilipendia Satanás a Cristo y a los santos ángeles en el juicio? ¿Cómo se burla Satanás? ¿Cómo le encara, no? Qué descarado es este ser, ¿no? ¿Cómo le encara a Cristo? ¿Cómo se burla de Cristo y de los santos ángeles en el juicio? ¿Qué pretende que es imposible para los hombres? ¿Y cuál es la respuesta que obviamente le da Cristo a estas pretensiones demasiado descaradas, desvergonzadas? Esto está en las páginas 121 y 122. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para burlarse de Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y expulsarlos de ellos. Entonces, Satanás se alegra cuando una persona empieza a pecar
y no confiesa sus pecados. Y sobre todo dice que cree en Dios, ¿no? Eso es lo más gracioso. Para él es tan gracioso eso que, pues, le dice a Jesús, jajaja, mira cómo esa persona que dice creer en ti, ahora está pecando. Está, por ejemplo, yendo a una discoteca, está tomando vino, está fumando, está robando, ¿no? Y encima dice que cree en ti. O sea, por gusto Jesús has muerto por este ser humano insignificante. Porque mira lo que está haciendo. Y no solamente a Jesús, sino también a los santos ángeles. Entonces, es una vergüenza para Jesús y para los santos ángeles cuando una persona que dice creer en él peca. Peca, se aparta del camino. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de ver eso, ¿lo haríamos? Bueno, si ustedes fueran capaces de ver eso y lo hacen, ya pues ese es descaro, ¿no? Ese es sinvergüencería. Pero ahora nosotros estamos viendo que Ellen White ha podido ver esto. Entonces eso es algo que pasa y entonces a nosotros nos debe hacer reflexionar que no debemos estar en las mismas andanzas, sino que tenemos que cambiar. De los defectos de carácter se vale Satanás para obtener el dominio de toda la mente. Y sabe que si se conservan esos defectos, lo logrará. Entonces, Satanás, por ejemplo, se puede valer de que tal vez una persona, no, pues, cree en Dios, pero en algún momento pues se le sale, ¿no? Esa parte de su personalidad que a veces es un poco irónica, sarcástica, ¿no? Ah, mira, esta persona, ¿no? Es sarcástica y así dice creer en ti y tú lo perdonas a esta persona. O sea, Satanás se hace valer de los defectos de las personas, ¿no? Se burla. De ahí que trate constantemente de engañar a los seguidores de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer, ¿no? Entonces, lo que quiere demostrar con sus burlas Satanás es de que al ser humano le es imposible obedecer la ley de Dios, que ninguno puede llegar a ser santo, que ninguno puede llegar a salvarse. Esa es su tesis de Satanás. Pero, ¿qué es lo que dice Jesús? Porque falta ver aquí la respuesta de Jesús. Pero Jesús presenta en su favor sus manos heridas, su cuerpo quebrantado y declara a todos los que quieran seguirle, bástate mi gracia. 2 Corintios 12:9. Entonces, ante las burlas de Satanás, lo único que Jesús hace es acercarse o mirar a esa persona que está transgrediendo su ley y le dice, bástate mi gracia. Si tú crees en mí y estás comprometiéndote a cambiar, yo no tengo por qué condenarte. Eso es lo que nos dice siempre, constantemente Jesús. Y última pregunta, pregunta número 13. ¿Cómo deberíamos emplear los días de prueba que nos quedan? Porque sabemos ya que el tiempo está cerca. Ya estamos prácticamente a las puertas de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos nosotros emplear este corto tiempo que tenemos? Páginas 122 y 123. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Entonces, tiene que ser una confesión y un arrepentimiento sincero, que hasta las lágrimas nos salgan, porque estamos haciendo también con nuestros pecados, estamos haciéndole daño a Cristo, es como que lo estamos volviendo a crucificar, porque estamos haciendo ver de que el sacrificio que Cristo ha hecho no vale para nada. Es como decir eso, ¿no? Cuando tú pecas constantemente. Entonces debemos de arrepentirnos, derramar nuestra alma a Dios con bastante sinceridad y también bastante dolor por los pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Es que es cierto, hay muchos cristianos que profesan ser cristianos, ¿no? Hay muchas personas que profesan ser cristianas, pero que cuando
están interactuando con otra persona, pues no se nota que sean cristianas, porque se comportan igual, porque hablan las mismas cosas que una persona que no cree en Cristo. Participa de las mismas reuniones de estas personas que no creen en Cristo. Consume los mismos alimentos de estas personas que no creen en Cristo. Entonces, no hay diferencia. Solamente viven por las apariencias. En realidad, estas personas que viven por y para las apariencias es porque hay un gran vacío en sus corazones, porque no tienen a Dios en sus vidas. Y eso, quién sabe si alguno de nosotros estamos haciéndolo y tal vez no nos hemos dado cuenta o no nos queremos dar cuenta. Entonces, aprovechemos estos minutos, estos días que nos quedan para poder arrepentirnos y sacar todas esas costumbres negativas, esas costumbres malas, mundanas, que nos están apartando de Dios. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Entonces, yo no me voy a salvar por mi papá, ni me voy a salvar por mi mamá, ni por mis hermanas. Y tampoco ustedes se van a salvar por sus abuelos, que tal vez han sido adventistas. Tampoco se van a salvar por sus tíos, tal vez que los hayan criado. No. La salvación es personal, es individual. Entonces, si, por ejemplo, mi hermana es muy consagrada, el hecho que ella sea muy consagrada, bueno, bien por ella se salvará, pero no me va a salvar a mí, su devoción de mi hermana. Entonces, hay que tener ahí bastante cuidado, ¿ya? Hay que quitarnos esa falsa idea de que la salvación es grupal, o de que por el hecho de estar en la iglesia adventista, estar bautizada, estar mucho tiempo allí como anciano, diácono, Dorcas, etc., uno se va a salvar. No es así, porque los cargos son terrenales. Lo importante es la vida espiritual de cada uno de nosotros. Así es, hermanos. Entonces, con esta pregunta hemos concluido ya el capítulo número 9 de este libro maravilloso. Para mí ha sido un gusto poder haber estado con cada uno de ustedes y bueno, espero que este tema lo puedan seguir estudiando a pesar que ya lo hayamos terminado de estudiar durante estos sábados. Ahora queda que cada uno de ustedes y de nosotros podamos prepararnos ya para la segunda venida de Cristo. Bueno, ya para finalizar con este estudio vamos a hacer la última oración y les pido que me puedan acompañar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque nos has permitido, Señor, estar reunidos, poder entender más de tu santa palabra y también darnos cuenta de que todavía nos queda mucho por cambiar, por mejorar. Está muy, muy cerca el término del tiempo de gracia. No sabemos cuándo es, pero sabemos de que no hay que perder el tiempo. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, nuestra indiferencia y nuestras acciones, nuestros pensamientos, si es que te han ofendido y que también no han sido buenas intenciones en nuestro corazón. Que nosotros podamos cambiar y dejar de lado también las costumbres mundanas y podamos, Señor, ser mejores hijos tuyos cada día. Acompáñanos, Señor, y por favor, líbranos de todo mal y de todo peligro y que este mensaje pueda ser compartido con muchos hermanos nuestros. Gracias, Señor, por todas las bendiciones y por favor acompáñanos en esta nueva semana que está empezando. Todos estos favores te lo pedimos, Señor, confiando en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, ha sido un gusto estar con ustedes y una feliz semana. Cuídense bastante y ya nos estaremos viendo en otro tema.